¿Qué impresión te queda después de esto, después de esta auditoría practicada por el Ministerio de Obras Públicas y que arroja, digamos, una serie de anomalías en ese proyecto? Bueno, nosotros como FMLN creemos que el ministro Gerson Martínez dio un informe bastante claro, bastante documentado y contundente sobre los desvíos de fondos que hubo en la construcción en la no construcción de este tramo de la Diego de Holguín, que se dieron bajo las responsabilidades del señor David Gutiérrez y del licenciado Jorge Nieto. Ellos, con un buen equipo de auditores, abogados e ingenieros, han hecho el estudio paso a paso de lo que ahí pasó. Y es muy claro, primero, que en la licitación hubo graves anomalías. Por ejemplo, el tope pues, de la licitación era 23 millones y aceptaron una oferta por 25 millones, cuando habían ofertas de menor monto por empresas que ya habían trabajado en obras que habían sido presentadas en tiempo. ¿Y cómo se justificó este cambio, según lo dice el Ministerio de Obras Públicas? No está documentado porque aceptaron la oferta más cara y por encima de lo que establecía la licitación, que debió ser declarada desierta. Segunda cosa, bueno, ni desierta porque habían otros que la ofertaban más barata. Segunda, en esa licitación ellos demostraron con claridad que ni siquiera los estados financieros, que son un requisito para ver la legalidad de los que se van a contratar, presentaron. Es decir, la empresa que ganó la licitación el no presentó. asocio concreto preforzado de Centroamérica y Linares SASB, que es el asocio que ganó esto. Luego ellos demuestran con bastante claridad de que el anticipo máximo que el contrato establecía antes de empezar la obra era del 20% y que a solicitud de la empresa podían negociar un poco más. Entonces ellos le dan el 30%, le dan 7 millones de anticipo, no hay ningún documento de petición del anticipo, tampoco hay un plan de ejecución del anticipo y cuando va la auditoría interna y de la Corte de Cuentas, resulta que de ese anticipo solo gastan 900,000, ahí ya desaparecen 6 millones. Luego, a pesar de que la obra no está terminada, les dan otros 7 millones de dólares por el avance de la obra. ¿Está hablando del proyecto 1, del tramo 1 2, o del tramo 2? Todo es el tramo 2. Todo el tramo 2. Toda esta pérdida se llama tramo 2. Entonces, por el avance del tramo 2 les dan otros 7 millones. Ya llevan 14, ¿verdad? Luego, el contrato es llave en mano, eso quiere decir que no admite cambios. Sin embargo, ellos hacen cambios en el diseño. ¿Y se los admite el Ministerio de Obras Públicas también? Todo a ciencia y paciencia del ministro Gutiérrez, David. Entonces, hacen las dos orejas inventadas. Entonces, como era propiedad privada, porque era de la alcaldía, es decir, pública, pero ya asignada, como tampoco tenía permisos ambientales, se arma el gran relajo y ellos dicen, entonces paro la obra. Pero lo curioso es que paran ese lado y paran el otro y paran todo, hasta el área donde no tenía permiso. Y para cerrar ese contrato, llega el licenciado Nieto, ¿verdad? Entonces, de ministro, porque le dio angina de pecho al otro cuando salieron las noticias de que eso no se había terminado. Llega el otro ministro, el contrato no permitía que el gobierno fuera demandado por arbitraje y modifica el convenio para que lo demanden el propio ministro. Y entonces al modificar el convenio para que lo demande... Para que lo demande la misma empresa que tenía la construcción, asignada a la construcción. La misma que no construía. Ajá. Entonces le modifica el contrato de la licitación para que nos demanden, en 3 días lo demandan, en 10 días le ganan y en 15 días paga otros 5 millones. Y se van los últimos. Y el argumento con el que sacan ese dinero es porque van a terminar la obra y tampoco la terminan. Y lo máximo es que estamos nuevamente demandados por ese asocio. Por último... Lo que significa que podría pagar más el Estado. 10 millones 10 más millones quiere. más. Y parece que este asocio tiene también buenos negocios porque está en Fomilenio ahorita, de donde preside el señor Quirós. Tiene que ver con la red de hospitales, que también, y como decía el diputado Merino, parece un cártel de las licitaciones,
porque en todos lados el truco es que no hace la obra, demanda al Estado, le gana el pleito y se lleva el dinero del Estado. Eso que se ha dado, por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública con el préstamo para construir el hospital de maternidad, se debe, así lo estoy entendiendo yo, se debe a que no hay un mecanismo de transparencia, un mecanismo de auditoría para ver cómo se están utilizando o ejecutando los fondos provenientes de préstamos internacionales. ¿Queda discreción entonces de quién? ¿De la cartera de Estado entonces? Es un tema de ley, pero también es de cuando un gobierno se hace muy permisivo. Porque yo no puedo creer que en la anterior administración del presidente Saca se hace humo un hospital, se hace humo una calle, se hace humo las medicinas. Algo debe pasar para que en un gobierno pasen tantas barbaridades. Yo no necesito una ley que me diga que no te puedo robar la corbata, es que te tengo que respetar. Entonces también es cierto que se necesita un marco legal, pero para mí ha habido un régimen muy permisivo. Yo estoy muy de acuerdo en que la Fiscalía es quien tiene que incluso definir el delito que ha ocurrido. Nosotros no somos quien va a poner, se llama prevaricato, se llama peculado, que a eso huele, o se llama lavado de dinero, que a eso huele. Pero la obligación de establecerlo le toca a la Fiscalía. ¿Qué nos corresponde a la Asamblea Legislativa? Primero, cuidar en lo que a nosotros compete que los proyectos que aprobamos tengan planes de ejecución adecuados y darles seguimiento. ¿Pero cómo hacer eso? Pensé que había algún mecanismo para verificar que sean ejecutados transparentemente esos préstamos. Nosotros tenemos una unidad de seguimiento y ejecución de presupuestos y estos se integran al presupuesto general del Estado. Entonces, ya la comisión, todos los colegas, de manera todavía no perfecta, pero estamos avanzando en el control de ejecución de fondos. Y ha resultado ser muy útil porque la Contraloría Ciudadana es la principal y nosotros como representantes del pueblo debemos garantizar que el pueblo, por ley, pero también por nuestra actividad como diputados, tenga acceso a la información. La otra cosa es de que cuanta vez nos pidan que votemos 2 veces por una misma obra, estamos obligados a pedir cuentas, porque no puede ser que nosotros estamos pagando créditos para obras que no se hicieron y ahora volvemos a prestar y si no nos ponemos listos, vuelven a no hacerla, porque esas empresas han tenido carta libre para no solo no hacer las obras, sino demandar al Estado y ganarle los pleitos, porque se buscan el subterfugio. Yo esperaría que el ministro de Obras Públicas nos invitó a acompañarlo el lunes a las 10 de la mañana a la Fiscalía a presentar la documentación que él va a presentar. Entonces yo esperaría que la Fiscalía seriamente estudie la documentación que presenta el ministro e inicie las acciones de investigación y de acusación correspondientes, porque que hubo.